María Teresa Brunete, soy la jefe de área de contratación de aquí del Ayuntamiento de Leganés, doctora en Derecho y llevo más de 20 años dedicada a la contratación pública. Básicamente lo que quiero compartir con vosotros, me ha pedido Virginia que compartiera con vosotros, es cómo ha sido la implantación de la administración de la contratación electrónica en el Ayuntamiento de Leganés. Como ya me imagino que os habrán comentado, Leganés funcionamos en régimen de gran ciudad, tenemos una población de cerca de 190.000 habitantes y un presupuesto de 143 millones de euros, de los cuales el 40% está dedicado a la contratación, con lo cual manejamos un volumen de contratación bastante importante. La implantación de la contratación electrónica, no solo en este ayuntamiento, sino en todos los... Yo os hablo desde el ámbito local y también desde el ámbito jurídico. La implantación de la administración electrónica está siendo muy dura, como todos sabemos, en la administración y más aún en materia de contratación pública. Sobre todo, si nosotros hemos vivido una experiencia compleja, estamos viviendo y somos una gran ciudad y relativamente tenemos medios, pues esto se está viviendo de forma muy dramática en ayuntamientos más pequeños, en administraciones más pequeñas, en las que tienen muchas carencias de medios. Porque es que ninguno nos creíamos hace 3 o 4 años que lo de la licitación electrónica, lo de que íbamos a licitar todos los contratos a través de plataformas electrónicas, y mucho menos municipios chiquititos en los que pues hay un secretario, un ordenador y poco más. Tampoco nos creíamos cuando yo entré en la administración en el año 92, tampoco pensábamos que íbamos a llegar a este momento. Habíamos visto las películas de Regreso al Futuro, nos imaginábamos en patinetes volando, coches volando, pero yo cuando llegué a la administración, el registro de entrada del ayuntamiento, y lo habréis vivido muchos de vosotros de mi misma edad, el registro de entrada del ayuntamiento era a mano, el censo lo mismo. Entonces vivimos la implantación de los ordenadores, aquellos verdes con unas pantallas gigantes. Nunca pensábamos que íbamos a llegar a lo que estamos ahora, a mucho que imagináramos, y seguramente que ahora mucho que imaginemos también no sabemos hacia lo que vamos. Al final del todo comentaré, empiezo por el final y enlazado con la anterior ponente que ha explicado magníficamente la inteligencia artificial, el cómo es hacia lo que vamos, o quizá, como ella bien decía, en lo que estamos sin darnos cuenta. Y en contratación pública, dentro del ámbito jurídico, la semana pasada estuve en el Congreso Internacional, participé en el Congreso Internacional de Contratación y me resultó muy chocante, nos resultó a todos muy chocante y muy elocuente cuando un catedrático de México nos exponía que la forma de contratación que conocemos ahora mismo va a desaparecer. O sea, si alguno de vosotros tenéis relación con el ámbito de la contratación pública, pues toda la evolución jurídica que hemos tenido pues ha sido básicamente, y mudando lo mudable, igual desde el año 95, cuando se aprueba la ley de contratos más novedosa, hasta ahora con la ley de contratos del sector público de 2017, con sus altibajos pero bueno, básicamente ha sido prácticamente uniforme. Pero el salto que estamos dando ahora mismo, que vamos a dar, pues va a llevarnos a que dentro de muy poco tiempo la contratación administrativa, la contratación de la administración pública, posiblemente no será nada de lo que conocemos. Pues aquí tenemos, yo cuando hablo muchas veces con mi hija, mi hija mayor con 22 años, y le cuento el procedimiento de contratación que seguimos, o me escuchan en alguna charla, en algún curso o lo que sea, pues siempre me dice, pero mamá, por favor, ¿cómo podéis estar con unos procedimientos tan complejos, tan largos, para conseguir ¿qué? Para conseguir la oferta económicamente más ventajosa? Pues no tenéis Amazon, o sea, no podéis hacer un sistema así de simple y así de fácil. Pues bueno, yo me imagino que llegará. Dadas las horas que son, voy a intentar resumir lo máximo posible, y aunque yo soy doctora en Derecho y soy jurídica y todas estas cosas, no voy a hablar mucho en términos jurídicos, que a estas horas de la tarde y ya con ganas de comer, pues tampoco creo yo que un poco... Lo que el planteamiento es, bueno, pues hablaros de las obligaciones, de forma muy sintética, de las obligaciones normativas que tenemos en materia de contratación. Explicar un poco también cómo ha sido el proceso de implantación de la contratación electrónica en este ayuntamiento,
Muy por encima los distintos procesos novedosos que incorpora la llamamos nueva ley los que estamos en contratación a la Ley de Contrato del Sector Público que se aprobó en el año 2017, que precisamente ha sido la que ha incorporado, siguiendo la directiva, la obligatoriedad de la licitación electrónica en nuestro país, al país de la Unión Europea. Validez jurídica de los documentos electrónicos, ya se va a ver en este congreso por todos los sitios, o será solamente resaltar la validez que tienen todos los documentos que se generan con la contratación electrónica. Ventajas y áreas de mejora y el horizonte próximo, pues por el final que he empezado, la inteligencia artificial y en cuanto a la evolución de los gestores de contratación que tenemos ahora mismo y el cambio de modelo de contratación al que vamos. En definitiva, el objetivo de la contratación, tenemos una ley de contratos ni me acuerdo el chorro de artículos y de disposiciones transitorias, adicionales y demás. Los que conozcáis esto un poquito, pues quizá lo sepáis, o los que estéis inmersos en un proceso de necesito comprar algo y tengo que pasar por el servicio de contratación para que me tramite el comprar un suministro o el realizar un servicio o una obra. El objetivo de la contratación pública pues, se resume simplemente en seleccionar la oferta económicamente más ventajosa, que, aunque así lo dice la ley, este concepto ha ido evolucionando. Desde hace unos años económicamente más ventajoso era optimizar el precio, o sea, solamente precio. Ahora ha evolucionado a la relación calidad-precio. Evidentemente, la contratación electrónica, la licitación electrónica es un medio idóneo para este objetivo, seleccionar la oferta más ventajosa, relación calidad-precio, pues evidentemente cuanto más se abra el mercado, cuanto más publicidad, cuanto más concurrencia haya, más conseguiremos este objetivo público, porque no nos olvidemos que lo que hacemos en contratación pública es gastar el dinero de los ciudadanos para prestar servicios o comprar suministros para ellos. En cuanto a las obligaciones normativas, bueno, pues como he comentado y sabemos, el procedimiento de contratación es el más largo y más complejo de los procedimientos administrativos que existen en nuestro país y en la Unión Europea, pero sobre todo en nuestro país, en los países de corte normativo o administrativo francés. La contratación pública, ¿por qué es tan importante? Pues porque constituye el 18% del Producto Interior Bruto, tanto de la Unión Europea como de España. Y la Unión Europea, precisamente en la Unión Europea es donde más lejos ha llegado el ámbito normativo, de obligar a todos los Estados normativamente. ¿Por qué? Pues bueno, pues por la exigencia del mercado único y de la libre concurrencia de operadores económicos. Este procedimiento es largo y complejo, entre otras cosas, debido a, bueno, por una parte la normativa de la Unión Europea y por otra parte pues lo de todos conocidos, el histórico que hemos vivido sobre todo en los países del sur de la Unión Europea de abusos y corrupciones que han hecho que pues el legislador cada vez haya ido imponiendo más cortapisas y más pegas, diríamos, entre comillas, a la hora de realizar el procedimiento de contratación. No es 8/2017, es 9/2017, hay un error. La Ley de Contrato de este sector público 9/2017 ha sido la que ha modificado toda la normativa anterior, el texto refundido anterior, bueno, no me voy a extender en eso, para adaptarse a la directiva de 2014 que debíamos de haber traspuesto, bueno, se aprobó en 2014 y había que haberla traspuesto inmediatamente, pues llegó el año 2017 y todavía no lo habíamos traspuesto hasta diciembre de ese año. Eso no quería decir que no se aplicara la directiva, que sí se aplicaba. Los principios de contratación pública, volviendo otra vez a que tenemos una ley de muchísimos artículos y muchísimas disposiciones adicionales, pues los que nos dedicamos a esto y cualquier lego en la materia, lo importante es cumplir todos estos principios. Si luego en un tribunal nos recurren los criterios de adjudicación, solvencia, además, bueno, no pasa nada, se rectifica tal. Lo importante es cumplir los principios de la contratación pública. La libertad de acceso, la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato, la integridad, la eficiente utilización de fondos públicos, la libre competencia y concurrencia, objetivos sociales y medioambientales y, reiterando otra vez, la selección de la oferta económicamente más ventajosa. El cumplimiento de todos estos principios, evidentemente, la licitación, la administración electrónica ha venido a asegurar, sobre todo en el ámbito de la publicidad y la libre concurrencia. La contratación electrónica, bueno, desde el año 2010, el Plan de Acción Social sobre Administración Electrónica, pues el buque insignia de la Administración Electrónica pues, ha venido siendo la contratación electrónica. En la Estrategia de Europa 2020 debería estar implantada la contratación pública electrónica integral.
la Directiva 2014, que ya la he contado, que ya había comentado, que habla sobre la obligatoriedad de gestión electrónica. Cuando ahora en un momentito cuente lo más rápido posible la implantación de la herramienta electrónica en este ayuntamiento, bueno, por resumir las próximas diapositivas. La obligatoriedad de la licitación electrónica que nos dice la Ley de Contratos y la Ley de Procedimiento Administrativo, las dos, es en la fase de publicidad de licitación exclusivamente, y que ya es decir, los anuncios de licitación, la publicación de todos los pliegos de condiciones y demás que se realiza en el portal, en los portales, en las plataformas de licitación electrónica. La presentación de ofertas en electrónico, la recepción de ofertas en electrónico, la desencriptación y apertura de ofertas en electrónico. Y hasta ahí llega la obligación tanto de la Ley de Procedimiento Administrativo como de la normativa de contratación. La Ley de Procedimiento Administrativo, no repito más para no extenderme, pues bueno, lo que he comentado, notificaciones, comunicaciones, el formato electrónico y registro interoperable, la posibilidad de gestionar las mesas de contratación de forma electrónica y, sobre todo, otra de las obligaciones que tenemos es relacionarnos con el resto de las administraciones. En materia de contratación tenemos muchas relaciones. Tenemos que comprobar los certificados de estado al corriente de pago de otras administraciones, la relación cada vez que nos interponen un recurso especial en materia de contratación, que ahora son muchos y muy extensos, tenemos que enviar todo el expediente en formato electrónico, lo cual bienvenido sea, porque hasta hace 2 o 3 años estábamos, los que no contábamos con expedientes electrónicos, pues, y los que no cuentan ahora en la actualidad con gestores de expedientes electrónicos, pues tenías que fotocopiar todo el inmenso expediente de contratación, diligenciarlo, compulsarlo, remitirlo. Bueno, la licitación electrónica, que duda cabe, los gestores electrónicos han venido a facilitar muchísimo esta tarea. Nosotros ahora mismo con el gestor que tenemos directamente damos a exportar el expediente, los que lo tengáis sabréis, damos a exportar el expediente y el expediente le llega directamente al Tribunal de Recursos Contractuales. Una de las novedades de la Ley de Contrato fue la implantación de las plataformas de contratación. Hasta esta Ley de Contratos, todos los ayuntamientos teníamos nuestro perfil y en nuestro perfil pues publicábamos nuestras licitaciones. Con la Ley de Contratos crea la plataforma de contratación. La plataforma de contratación del Estado, que la conoceréis, es PLACE, PLACE-SP, Plataforma de Contratación del Sector Público. Se puede estar bien en la plataforma del Estado, bien en la de las comunidades autónomas. No en una o en otra, son excluyentes. La mayoría de las administraciones estamos en la plataforma de contratación del sector público, que además de ser un instrumento necesario y un instrumento obligatorio para realizar todas las licitaciones, pues se está convirtiendo en una verdadera base de datos y sobre todo los datos son datos reutilizables. Todos los ayuntamientos, todas las administraciones ya estamos alojadas, nuestro perfil en la plataforma de contratación. Ha desaparecido ya desde el año 2010, desde el principio de 2018, ha desaparecido la publicación en boletines. Aparte de los ahorros, pues también ha ahorrado mucho tiempo, nos ha ahorrado mucho tiempo y dinero, claro, porque no tenemos que hacer esas publicaciones. La plataforma, muy en síntesis, la plataforma tiene que cuenta con un sistema de sellado de tiempo que permite acreditar la difusión pública, y la información se debe publicar en estándares abiertos y reutilizables. Esto lo he comentado antes, lo que es obligatorio que hagamos electrónicamente, lo que la ley nos obliga a que hagamos electrónicamente. La notificación electrónica la habréis visto ya, y bueno, no hay mucho más que hablar de licitación electrónica. Un poco como chascarrillo, y desde el ámbito de cómo pensamos, sobre todo los jurídicos, pues hubo un momento con la notificación electrónica que hubo muchísimas resoluciones, sentencias y polémica dentro del ámbito jurídico de la fiabilidad de la notificación electrónica. De hecho, una de las cosas que quería comentar, que han sido uno de los obstáculos que hemos tenido más importantes en la implantación de la contratación electrónica en Leganés, pues precisamente ha sido todas esas reticencias a la seguridad o validez jurídica de la licitación electrónica y de los documentos electrónicos.
En cuanto a la notificación, pues bueno, chorro de tintas han corrido sobre si es fiable o no fiable y nos preguntamos en muchas ocasiones, bueno, y si es que hasta hace 4 días veníamos notificando en un sobre con un acuse de recibo rosa en el que poníamos tal, que luego nos lo recibíamos con qué tal y dentro que había, pues podíamos haber metido un cromo de fútbol. Y eso nos parecía como muy seguro. Bueno, pues una notificación electrónica. Este discurso ahora mismo huelga, pero hace 3-4 años hubo una verdadera revolución en torno a la notificación electrónica. En contratación administrativa, desde luego, en todos los ámbitos, pero en contratación administrativa, desde luego, esto nos ha venido a facilitar el trabajo tremendamente, la puesta a disposición de las notificaciones electrónicas y de las comunicaciones con los licitadores y contratistas y ahorrar tiempos. En cuanto al uso de medios electrónicos, bueno, pues está recogido en la disposición adicional 16 de la Ley de Contratos. Desde luego no voy a contar todo lo que dice la disposición adicional, solamente que las herramientas y dispositivos de comunicación tienen que ser no discriminatorios, disponibles de forma general y compatibles con los productos informáticos de uso general y no deben restringir en ningún caso el acceso de los operadores económicos al procedimiento. ¿El sistema de identificación electrónica que hay que utilizar? Pues bueno, debemos de especificar los niveles de seguridad exigidos por los medios de comunicación electrónicos en las diferentes fases del procedimiento y las copias electrónicas causan el efecto establecido en la Ley de Contratos, remite a la Ley de Procedimiento Administrativo. La experiencia en la implantación del gestor electrónico, como os he comentado, muchas administraciones en contratación pública tienen solamente, y esto lo oferta también PLACE, la parte de la licitación electrónica, es decir, publicar los anuncios, publicar los pliegos, que son los documentos que son exigibles ahora con la Ley de Contratos, sí o sí, objeto de publicación. Ahora somos como el OLA, lo enseñamos todo y eso está muy bien. Somos absolutamente transparentes en materia de contratación. Hemos pasado de mucho oscurantismo en la materia a ser total y absolutamente transparentes, muy por encima de la ley de transparencia. Entonces, en PLACE publicamos todo. Publicamos las memorias justificativas que llevan todo el contenido de la memoria, no me voy a extender en ello, justificación de precios, estabilidad presupuestaria y demás, los pliegos de condiciones, los informes que se realizan por parte de los técnicos y por las mesas de contratación de cada uno de las fases de procedimiento, las adjudicaciones, todo. O sea, el expediente prácticamente de arriba a abajo, a excepción de muy poquitos informes, como puede ser el informe de fiscalización. Entonces, la mayoría de los ayuntamientos o la mayoría de las administraciones tienen eso con PLACE o con otros tipos de gestores, que es a lo que nos obliga la ley, y a hacer la licitación electrónica de las ofertas. ¿Qué estamos haciendo en otras administraciones? Pues implantar gestores electrónicos de expedientes que, desde luego, independientemente de cuál sea la marca o modelo o demás, no voy a entrar en eso, evidentemente, pues facilitan muchísimo la tarea y esto sí que realmente es contratación electrónica de extremo a extremo. Es decir, desde el inicio del procedimiento, desde que cada delegación, cada servicio promotor del contrato decide yo quiero iniciar un procedimiento de contratación porque necesito contratar para los administrados este determinado suministro, este determinado servicio, esta obra, desde ahí ya el expediente se empieza a generar de forma electrónica y de forma electrónica va saltando a cada uno de los que siguen interviniendo. El servicio promotor hace inicia la memoria justificativa, salta a hacer la retención de crédito a contabilidad, después de la retención de crédito al servicio de contratación para hacer los pliegos de condiciones administrativas y demás, a la Junta de Gobierno local para las aprobaciones, toda la licitación electrónica, evidentemente, las presentaciones de ofertas, todo. Pero no solamente se queda ahí en la licitación electrónica, presentación de ofertas, adjudicación y demás, sino también de extremo a extremo, es decir, toda la fase de ejecución del contrato, la subasta de inicio, toda la facturación conectada con contabilidad. Realmente, cuando empezamos a implantar la licitación electrónica, bueno, estas son las fases del procedimiento de contratación y esta sería la fase de licitación y selección del adjudicatario. Tampoco voy a detallar todo esto, pero el proceso de implantación que hicimos en este ayuntamiento nos ha llevado prácticamente 10 años. Creo que fuimos innovadores en este sentido, en tener un gestor de expediente desde el año 2010, que empezó con la adquisición de la herramienta de informática.
Tardamos 2 años en hacer la instalación e implantación de la herramienta, llevó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. En la administración local, en todas las administraciones, pero más en la local, hay que tener en cuenta los cambios de equipo de gobierno, el liderazgo que esto necesita para tirar de ello, la resistencia que hubo por parte de muchos funcionarios a la hora de implantar, más que resistencia, lo desconocido en implantar este tipo de gestor de contratación, no solo en implantarlo, sino en aprender a manejar el sistema, que no es fácil. Cuando llegue la inteligencia artificial de verdad y le digamos: Alexa, o como quiera que la llamemos, mándame esto, o relléname esto, o hazme esto, pues bien, pero hasta ese momento, pues la verdad es que no son fáciles de utilizar y de todos he sabido los problemas que tenemos en la administración pública de adaptación de personal, de formación, de contratación de personal. Uno de los hándicaps más importantes de la ley de contratos y una de las mayores dificultades que estamos viviendo es la necesaria profesionalización de los funcionarios y políticos, de los gestores de contratación pública. Y bueno, pues todas estas resistencias y todo esto es difícil, necesita de un liderazgo y necesita de gente con ganas y con unos mínimos conocimientos también, y con un departamento de informática fuerte y con ganas. En este caso, en Virginia, pues bueno, hemos tenido mucha suerte con tenerla. Hubo que hacer la integración con los otros aplicativos del ayuntamiento, y aquí también supongo que todos sabréis de los problemas de interoperabilidad, de los problemas de empresas y de yo no me quiero conectar contigo, o si me quiero conectar pero esto hay que pagarlo. Con el registro de terceros, el registro de facturas, claro, tiene la interoperabilidad. Luego hubo que hacer toda la adaptación, porque bueno, todos estos productos llegan de forma estandarizada y este producto que adquirimos era del año 2010 y ha tenido que ir evolucionando como hemos tenido que ir evolucionando todos. Entonces, bueno, hay que adaptarlos a los perfiles y peculiaridades propias de la organización. Del 2014 ya estaba implantado a 2017, pues bueno, el proceso de adaptación continua a los cambios normativos, que han sido mucho, y el hándicap del año 2017, que es la licitación electrónica. Los obstáculos, los que he comentado, el tener que, porque claro, tienes el gestor de expedientes y dices, bueno, ya tengo todo. No, hay que darle de comer. Tenemos que hacer toda la normalización de plantillas, de documentos, de todo lo que eso exige. Una vez que todo está, pues muy bien, porque tenemos prácticamente todo normalizado, a excepción de los pliegos de condiciones y de todo lo que hay que tiene que ir dentro, que es a lo que esperamos a la inteligencia artificial, a ver si somos capaces de que se produzca un autorrelleno. La incertidumbre y resistencia al cambio, las dudas respecto a la validez jurídica, sobre todo con determinados colectivos de funcionarios, pues había muchas dudas y reticencias, no solo en esta administración, sino en todas las administraciones, en cuanto a la validez jurídica. Hablo, por ejemplo, de pliegos de condiciones. Bueno, antes teníamos un pliego de condiciones en papel. Ese pliego de condiciones en papel estaba firmado por quien sea, en mi caso, por el jefe de contratación, y luego cuando se aprobaba en la Junta de Gobierno se diligenciaba y se firmaba en todas las hojas como que ese era el documento que se había aprobado y no otro. Se firmaba por el contratista también como aceptación, sin perjuicio de que al licitar ya está aceptando, pero bueno, y ahí quedaba en el expediente. Como ocurre con todos los documentos, ese documento podía, por cualquier circunstancia, podía desaparecer o bueno, incluso en los sitios en los que no se hayan diligenciado podía ser alterado. ¿Qué dudas puede haber respecto de la validez de un documento electrónico? Ahora ya todo esto lo estamos superando, porque todos estamos muy acostumbrados a los códigos de verificación y demás, pero hace unos años, cuando implantamos esto, bueno, pues había serias dudas y reticencia, sobre todo por parte de algunos colectivos de funcionarios. La interoperabilidad, que ya también hemos comentado. El resultado, pues bueno, pues la verdad es que el resultado es buenísimo y esperamos que siga mejorando y seguir evolucionando. Es una solución completa, la tramitación de los expedientes de extremo a extremo, permite la exportación y el archivado, en nuestro caso se llama Aplica, en el formato Aplica, y en el otro formato, con intercambio de información electrónica, bueno, y del tratamiento, ya no solamente en cuanto a la herramienta como gestor de expedientes, sino también a la explotación de la información que tenemos. Las ventajas, pues cumplimiento de normativa en todo momento, la trazabilidad de todo el expediente,
Si yo hago un pliego de condiciones, como jefe de servicio lo firmo. Ese pliego de condiciones es informado por asesoría jurídica, por intervención. Si hay informes desfavorables o hay que cambiar cosas, vuelve. Todo esto es electrónico y van saltando las tareas de unos a otros sin tenernos que mover desde nuestro sitio entre los distintos órganos que intervienen. Pero es que queda trazabilidad de todo el expediente. O sea, si ese documento lo he tenido que generar 7 veces por los distintos cambios que ha habido, por informes o por otra serie de cosas, hasta que llega el documento definitivo, que es el que ya queda con el código de verificación, si yo miro en el histórico, está todo el histórico de todo lo que he hecho. No solo eso, sino quién ha intervenido en el procedimiento, las horas que ha intervenido en el procedimiento. Esto tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras como tramitadores. Habéis tardado 257 días y 40 horas en tramitar el procedimiento. Bueno, la trazabilidad de todo el procedimiento y la seguridad. Se generan copias auténticas de todos con códigos de verificación de todos los expedientes que la ley nos obliga a publicar, que son, como he comentado, prácticamente todos. Firma electrónica, evidentemente, y estamos en un congreso de archivo y documento electrónico. El archivo. En el Ayuntamiento de Leganés pues teníamos prácticamente colapsado el archivo, en buena medida por el archivo de contratación. Archivábamos las ofertas, pero no solo es que archiváramos las ofertas, sino que, como sabréis, la normativa no nos obliga a archivar las ofertas sine die, o sea, tenemos que devolver las ofertas a los contratistas. Con con licitación electrónica no, con gestor de expedientes electrónico, que no es lo mismo, no. Ahí tenemos las ofertas y las tenemos para siempre. Y además tenemos las ofertas tratadas. En cuanto a eficacia y eficiencia, pues una reducción muy significativa de tiempos. ¿Eso quiere decir que, en concreto, en el Ayuntamiento de Leganés estamos tramitando los procedimientos rápidamente? No. ¿Por culpa del gestor electrónico de expedientes? No. Por los problemas que tenemos en todas las administraciones, por problemas de medios personales, por problemas de profesionalización de la contratación. Pero ¿cómo estaríamos cuando decimos todo lo que estamos tardando por el problema de la ley de contratos y la desaparición de los contratos menores, transformación en procedimientos más grandes? Bueno, no quiero extenderme, me imagino que conocéis todos estos problemas, al menos un poco. Pero, evidentemente, ¿cómo estaríamos si no tuviéramos un gestor de expedientes electrónicos en el que todavía tuviéramos que ir con los expedientes de sitio a sitio? Nosotros tenemos un volumen de contratación muy grande. Yo actualmente tengo en tramitación de procedimientos abiertos 100 contratos grandes. Entonces, esto es, hoy hasta incluso aquellos que ponían reticencias en su momento, no nos imaginamos cómo sería la vida si tuviéramos que seguir tramitando en papel. La exportación de expedientes a otras administraciones que he comentado y las comunicaciones y notificaciones, por supuesto, hasta la firma del contrato. Esto, en algunos ayuntamientos más pequeños también ha habido reticencias por parte de secretarios o de habilitados en el tema del contrato y la fe pública o la fe pública en distintos documentos. Bueno, pues creo que es algo también a superar, el bastanteo de poderes y otras cosas que veníamos haciendo de esa manera. Qué duda cabe que la firma electrónica de un contrato no hace muchos años Telefónica tiene que venir a firmar el apoderado de Telefónica el contrato a la vez que el alcalde y a la vez que el funcionario que da fe. Bueno, pues era prácticamente imposible reunir y desde Telefónica nos decían, a ver, pongo como ejemplo como cualquier otra empresa. Bueno, esto ya está superado y todos tenemos claro la validez y lo que ha venido esto a mejorar. Como áreas sensibles, las pequeñas y medianas empresas y la implantación en pequeños y medianos municipios. De la segunda parte ya he hablado, de la primera parte, pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas. Precisamente en el Congreso de Contratación que he estado la semana pasada, hice un taller sobre cómo promover la participación de las pymes en la contratación pública. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando al tejido local empresarial, a las pequeñas empresas, entre otras cosas, por no llevar los medios suficientes, por no enseñarles a cómo tienen que licitar de forma electrónica y por la caída de los contratos menores. Las pequeñas empresas venían siendo las adjudicatarias de contratos menores en este país, sobre todo en pequeños municipios. Entonces, la transformación de los contratos menores en procedimientos simplificados, que ni son simplificados ni son nada, no son procedimientos abiertos,
en los que hay una pequeña... Bueno, al final no me voy a extender en eso, pero al final el legislador pensaba que eran contratos que se iban a hacer en un mes. No es verdad. La práctica ha derivado que son procedimientos igual que los procedimientos abiertos. Podemos tardar una semana menos. Solo había que comprobar el ROLECE. Pues no es verdad, el ROLECE todavía no funciona como por falta de medios también. Bueno, tampoco me extiendo ahí. Pero la realidad es que las pequeñas empresas y los autónomos están siendo muy afectados por este cambio del fin de la contratación menor y la licitación electrónica, con lo cual ya son muchas las administraciones en las que están tomando medidas para formar a los pequeños empresarios en cómo tienen que presentar las ofertas en formato electrónico, cómo tienen que leer los pliegos, bueno, el mundo de la contratación electrónica. Esto también muy por encima, porque esto da, bueno, las técnicas de racionalización de la contratación que ha incorporado la Ley de Contratos no son novedosas todas, son los acuerdos marcos, sistema dinámico de adquisición de compras, contratación centralizada, subasta electrónica y catálogos electrónicos. Los dos primeros pues son unos sistemas en los que, dicho de forma muy sencilla y muy simplista, se preselecciona una serie de empresas con arreglo a unos criterios y luego se hacen contratos basados a esas empresas con unos criterios de adjudicación. Contratación centralizada supongo que será conocida por la mayoría. El Estado tiene su contratación centralizada. Antes era muy fácil acceder como si fuera un carrito de la compra, ahora se ha dificultado un poco más. Y ya para finalizar, pues el horizonte próximo de la contratación, que es por lo que he iniciado la presentación. La forma de contratación que conocemos en pocos años, ya no existirá porque de verdad espero que ya no exista. Espero que tenga razón mi hija y que tengamos unos procesos de contratación ágiles y rápidos en los que podamos de verdad conseguir la oferta económicamente más ventajosa pero todo esto, claro, con unas medidas que no dejen fuera a los pequeños contratistas y que impidan la colusión y el cierre de mercado por parte de las grandes empresas. De inteligencia artificial, pues no puedo decir nada más ni menos de lo que ha dicho la anterior ponente especialista en esta materia. A mí me llama, desde el ámbito jurídico, me llama mucho la atención y, como ella comentaba, pues pienso en robots que nos van a quitar. Bueno, he puesto aquí una síntesis que hizo para el Observatorio de Contratación Pública Julián Valero Torrijos, catedrático de Derecho Administrativo de Murcia, en el que viene a decir que los gestores que tenemos, pues en definitiva son programas informáticos que ordenan informáticamente la secuencia de los procedimientos de contratación. Y entonces me uno a este señor, nos preguntamos: ¿sería posible que este gestor tuviera la capacidad de recoger la información interna y externa relativa al seguimiento del contrato? ¿Y será capaz de analizarla para detectar el cumplimiento del contrato? ¿Y será capaz de promover un nuevo expediente de contratación incorporando todo aquello que ese supergestor ha detectado? ¿Y quizá pueda sustituir a las personas en el proceso de diseño, elaboración, adjudicación y seguimiento de los contratos? Bueno, pues estoy segura de que sí. De hecho, como comentaba la anterior ponente, pues es que ya se está haciendo y no nos damos cuenta, pero bueno, ya estamos haciendo muchas de estas cosas. Pero esto es lo que le pido a mi gestor electrónico de expedientes cuando evolucione. Esto es lo que le pido. La mayor parte del tiempo y la mayor problemática que tenemos es en la elaboración de los pliegos administrativos, en explicar qué queremos, cómo lo queremos, y todo esto en términos jurídicos y en los términos que los tribunales de contratación pública o la jurisprudencia nos dice que tenemos. Perdemos mucho tiempo en redactar criterios de adjudicación. Cuando cualquier delegación se plantea qué criterios de adjudicación pongo para cualquier suministro, cualquier servicio que yo quiera hacer que sean idóneos. Bueno, pues buscas en otros, lo normal que se suele hacer es busco en la base de datos de Placio, busco en otros pliegos de otros ayuntamientos, miro a ver, luego paso por el filtro de asesoría jurídica y de intervención, a ver si valen, a ver si me dicen que cumplen o si no. Bueno, ¿qué le pedimos a la siguiente generación de gestores de contratación? Pues le pedimos que reutilicen toda esa información que hay y la optimicen de acuerdo con el objetivo que yo quiero con el contrato que planteo, que en la fase de adjudicación, pues bueno, que se pueda automatizar también toda esa parte, que me compare ofertas, que me compare criterios de solvencia. Y en la fase de ejecución, que es la más importante, porque en la administración gastamos mucho tiempo y muchas ganas
en adjudicar un contrato y en hacer un contrato, y luego nos quedamos en eso. Y la parte más importante es precisamente la ejecución del contrato. Es lo que queríamos contratar, ese servicio que queríamos que se prestara. Y a eso es al que se dedica menos tiempo, menos esfuerzo y también, como siempre, la falta de personal. Entonces, en fase de ejecución, la inteligencia artificial, como han dicho, sería lo próximo que esperamos sería que nos llevara no solamente nos llevara el control de la ejecución de ese contrato, sino que implementara para próximos contratos y en el propio contrato. Y bueno, pues dada la hora que es, no he querido extenderme mucho más, sobre todo en términos jurídicos, y muchísimas gracias por escucharme.